activos digitales. La blockchain no solo se asocia a criptomonedas o NFTs, también suponen propiedad e identidad digital. Entonces, hay que utilizar esta tecnología, o yo creo que es muy útil para proporcionar esta identidad, este sentimiento de propiedad de todo lo que poseemos. Porque al final, el hecho de entrar en un mundo virtual y dejarte dinero sin que yo pueda obtener un rendimiento de esa inversión o de ese gasto, o al menos acceder a otras plataformas con distintas experiencias, al final lo que hace es que estemos limitados. Entonces, la blockchain, ¿qué hace? Quitar esa limitación. Nos permite globalizar, nos permite interconectar. Bienvenido, bienvenida al podcast MetaTalent, un podcast de confianza en el que cada semana entrevistamos a proyectos relacionados con el mundo de la blockchain, cripto, web3 o metaversos. Hoy charlamos sobre metaversos con John Fernández de Ready for Metaverse. Empezamos. Hola John, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado. Pues feliz de estar aquí con vosotros. La verdad es que es un placer tenerte, tenía muchísimas ganas de hablar contigo y te voy a pedir que nos cuentes un poco, que nos introduzcas cómo ha sido tu trayectoria y en qué momento te encuentras con el mundo de los metaversos. Bueno, pues mira, desde muy pequeñito, ya solo con 9 años, era el típico, nerd o friki, como se llame ahora, que le gustaba mucho a los ciber, ¿no? Los cibercafés que existían en aquel entonces, a jugar a videojuegos. Entonces, por aquella época, pues todo estaba muy verde, incluso los ordenadores, eran los típicos ordenadores de caja, ¿no? Gordos, y gráficamente, pues todo dejaba mucho que desear. Me especialicé en el tema de los videojuegos, siendo alfa y beta tester de videojuegos, me dedicaba a probar distintos videojuegos, a reportar fallos a las compañías y, simplemente depurar errores antes de lanzar los videojuegos. Y a través de eso, pues fui conociendo un poco cómo se desarrollan lo que ahora, o hoy en día, se llaman metaversos, especialmente en el área quizá de realidad virtual. ¿Por qué? Pues porque estos están desarrollados con motores gráficos normalmente que ya se utilizaban y se siguen utilizando para desarrollar videojuegos, como por ejemplo Unity o Unreal Engine. Eso me ha hecho que a día de hoy pues tenga los conocimientos necesarios para tener algo más técnico, el enfoque a la hora de desarrollar los distintos proyectos. Pero a raíz de, hace como 2 años y medio, 3 años, ya empecé a escuchar el término de metaverso. Yo llevaba mucho tiempo por la consola, por el PlayStation, con realidad virtual y me gustaba bastante, pero veía que estaba muy verde. A día de hoy también está verde, pero poco a poco van dando pasitos y van mejorando en esa tecnología. Poco a poco fui hablando con uno de mis socios, con el que tuve además un equipo de eSports, de deportes electrónicos, y nos dio pues, la idea de fundar Ready for Metaverse, que no es otra cosa que un portal en el que agrupamos todo tipo de proyectos. Él era la parte técnica, la parte que desarrollaba y desarrolla el apartado web, toda la parte técnica, y yo soy el apartado de contenido. Entonces, a la hora de integrar todo ese contenido, me veo en la obligación de estudiar de la A a la Z cada uno de los proyectos. Eso me ha dado automáticamente conocimientos de todo el ecosistema de metaverso de esos proyectos, sus pormenores y los beneficios que pueden dar tanto a las personas como a las empresas. Pues, desde proyectos nacionales hasta mucho más internacionales, pasando por Sur Corea, Australia, Estados Unidos. Y un poco a día de hoy pues estoy bastante bien posicionado en redes sociales, también a la hora de dar ponencias por España y ahora por Latinoamérica, y eso me ha hecho pues quizá no ser el top 1 referente, pero sí que estar quizá dentro de un top 5, un top 10, dentro de los ponentes nacionales de referencia en cuanto a esta tecnología que llaman disruptiva. Perfecto, John. Vale, ahora vamos a entrar directamente en el tema. Vamos a hablar de metaversos, una palabra que se utiliza muchísimo, pero creo que muy pocos o nadie sabe lo que es realmente. ¿Cómo definirías un metaverso? Pues mira, el término metaverso no es algo exacto. Es cambiante, y además es cambiante y muy rápido. ¿Por qué? Porque está muy verde. Todo lo que está en construcción, realmente. Efectivamente. Entonces, el término es cíclico, cambiante y evolucionado. Conforme entran nuevas tecnologías o nuevos términos, se acoplan a un puzzle de 1000 piezas en las que quizá ahora tenemos 100.
Entonces, hace como 1 año y medio, 2 años, el término se enfocaba mucho más a la realidad virtual. Se hablaba de que el metaverso eran experiencias inmersivas a través de realidad virtual con unas gafas VR en la que poder vivir de forma más intensa, personal, presente, distintas experiencias. Pero a día de hoy hay otro tipo de tecnologías que se han integrado en esta palabra que también cobran interés. Blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, son distintas tecnologías que aportan a este término facilidades. La inteligencia artificial, como he comentado, nos proporciona la capacidad, por ejemplo, en salud y bienestar, de tener un asistente virtual. Imagínate, por ejemplo, en época de pandemia, era más difícil acceder al hospital y se daban citas quizá telefónicas. Bueno, con un avatar virtual podemos tener esta cita de forma mucho más presencial. No es lo mismo tener en tu casa a Siri y decir Siri, pon una canción, que tener en mi casa a un avatar personalizado que se puede llamar Manuel, y es, por ejemplo, pues la persona que tú elijas. Y mediante, por ejemplo, hologramas, una proyección de hologramas, puede ser una persona en 3 dimensiones, pero esa persona además no te pone una canción, te pone una canción, te cierra las persianas, te abre la puerta si te has quedado con las llaves por dentro. Es decir, todo esto evoluciona y lógicamente debemos evolucionar con esa tecnología y al menos conocerla. Hace años atrás ya existía, por ejemplo, Second Life, que actualmente se definiría como un metaverso. Pero ¿de dónde viene la palabra metaverso? ¿Cuál es su origen? Sí, la palabra fue acuñada por Neil Stephenson en su obra de Snow Crash en el año 92. En su libro, pues hablaba del ciberespacio, ¿no? Entonces, digamos que él fue el precursor de esta palabra. Sin embargo, hay muchas películas que han quedado atrás y que también estarían integradas en este término, en esta terminología que él definía como ciberespacio. Tenemos películas como Total Recall, Arnold Schwarzenegger, como Ready Player One, tenemos A Free Guy en la plataforma de Amazon Prime, y todas estas películas están basadas un poco en eso, ¿no? En realidades espejo que nos permiten estar en una segunda realidad. O bien por disfrute y entretenimiento, o bien quizá porque tenemos limitaciones en nuestra vida real. En el caso de Avatar, Jake Sully era una persona, un soldado en silla de ruedas. Sin embargo, llegó a ser tan feliz en el mundo de Pandora que él deseaba conscientemente quedarse en el mundo de Pandora y no volver a su realidad. Que esto es algo que a día de hoy a muchas personas preocupa. El aislamiento social que puede generar el vivir una segunda vida. ¿Qué ocurriría si en esa segunda vida somos más felices que la nuestra propia? ¿Estaríamos encadenados a esa segunda vida y no querríamos salir de la original, ¿no? Esto es un poco Matrix, un poco como la película de Matrix, donde Neo pues, se conectaba a esa segunda parte virtual y todo lo que pasaba ahí dentro le afectaba a su cuerpo humano, ¿no? Si morías en el metaverso o en el mundo virtual, morías en la vida real. Es un poco utópico cómo va a acabar esto en el futuro, pero estoy seguro que esto va a facilitar la interacción social global, va a globalizar mucho más a través de distintas herramientas de inteligencia artificial, como la traducción simultánea sincronizada de idiomas, y que nos va a permitir pues, darnos a conocer a mucha más gente. Lógicamente, como toda tecnología, debe ser tratada con cuidado, porque todas las tecnologías se han usado para cosas buenas y también malas. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser conscientes de para qué se utiliza, pero bueno, la tecnología siempre es buena. Quería preguntar, ¿qué tipos de metaversos podemos encontrar hoy en día? ¿Respecto a qué? Hablando de realidad virtual, hablando de realidad aumentada, hablando de metaversos centralizados, más descentralizados. ¿Tú las categorizarías dependiendo del tipo de tecnología que utilicen en este caso? Se puede hacer, se pueden categorizar como plataformas virtuales o como plataformas quizá de realidad aumentada o quizá de realidades mixtas. Hay plataformas que se llaman Fi Digital o Figital, que es un poco esa unión, ese nexo entre lo físico y lo digital. Desde luego, para mí el metaverso más completo es aquel que proporciona los 3 puntos. El apartado físico, que te permite vivir en una realidad aumentada y en una realidad virtual. ¿Cómo serían estas para definirlo y que le quede claro a la gente? La realidad virtual es aquella que mediante dispositivos entramos en otro mundo virtual y digital, y la realidad aumentada es aquella en la que mediante proyección, a través de quizá unas gafas o un móvil, podemos ver objetos o quizá mallas en edificios
que transformen, modifiquen o hagan que aparezcan determinados objetos, animados y no animados, que hagan una modificación sobre lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Más allá de eso, tendríamos los metaversos centralizados y descentralizados. Esto al principio estaba muy marcado y hablábamos de metaversos centralizados en aquellos los cuales estaban dirigidos por una compañía, quizá no tenían una integración en la tecnología blockchain y además no tenían una economía abierta al jugador. Es decir, podemos definir que el videojuego de Fortnite o Roblox tienen su propia moneda interna. En el caso de Fortnite serían los pagos, ¿no? Donde las familias les compran a los hijos skins, atuendos, armas para el videojuego, pero esas compras son internas. Tú no puedes obtener beneficios externos que tengan un impacto real en tu vida y además, si la plataforma decidiese cerrar ese ecosistema, el ecosistema Fortnite, se quedaría automáticamente con todos tus activos. Eso podemos decir que es un metaverso centralizado así, a muy grandes rasgos, sin entrar en mucha más materia. Y en aquellos descentralizados podemos decir que hay cosas que interaccionan de forma mucho más directa con el usuario. ¿De qué forma? Pues, por ejemplo, mediante una DAO. Una DAO es una organización descentralizada, la cual te permite tomar decisiones o formar parte de esa toma de decisiones, donde es el usuario o la comunidad el cual puede decidir el rumbo de un desarrollo determinado dentro del proyecto. Pero no solo eso, también debería de poseer una integración en blockchain, la cual me permite ser propietario de un activo digital autentificado mediante un hash en blockchain que puede decidir que mi jersey de Adidas no es igual que el tuyo, ni de la misma tirada, por decirlo así de alguna manera, y ese activo además lo puedo utilizar en otros proyectos de metaverso. Así como en Fortnite yo solo puedo utilizar un pico determinado con una skin determinada, en otros proyectos deberías de poder utilizar ese mismo pico en distintos proyectos. ¿Cómo? Mediante la interoperabilidad. Algo muy complicado hoy en día porque al final no es otra cosa que el acuerdo entre dos empresas distintas o dos organizaciones distintas que acuerdan recíprocamente tener esos activos y poder llevarlos de un proyecto a otro. Sería algo así como saltar entre portales tal cual vas, con tus activos digitales, con tu ropa, con todo lo que poseas y sea tuyo. La blockchain es una tecnología que hoy en día se asocia mucho a las criptomonedas, pero no es solo así. También se asocia a los NFTs, a los non-fungible tokens, que pueden ser estos activos digitales. La blockchain no solo se asocia a criptomonedas o NFTs, también suponen propiedad e identidad digital. Entonces, hay que utilizar esta tecnología, o yo creo que es muy útil para proporcionar esta identidad, este sentimiento de propiedad de todo lo que poseemos. Porque al final, el hecho de entrar en un mundo virtual y dejarte dinero sin que yo pueda obtener un rendimiento de esa inversión o de ese gasto, o al menos acceder a otras plataformas con distintas experiencias, al final lo que hace es que estemos limitados. Entonces, la blockchain, ¿qué hace? Quitar esa limitación. Nos permite globalizar, nos permite interconectar. ¿Tú cómo ves el mundo del metaverso? ¿Referido a una representación del mundo real, lo que sería un mundo espejo, o completamente algo más imaginario, algo diferente a lo que es el mundo real? Tiene, como he dicho antes, un poquito de ambas. Es decir, el metaverso se puede ejemplificar como un mundo espejo. Y cuando hablamos de un mundo espejo es que nuestra vida real sea lo más idéntica y representada en un mundo virtual, ¿vale? Pero, sin embargo, con realidad aumentada, podemos decir que esto sí que también sería un mundo espejo, pero de forma quizá mucho más realista. El mundo virtual ya es otra realidad completamente distinta. O puede ser igual recreada, pero ya es virtual. Sin embargo, la realidad aumentada nos puede llevar a, viendo nuestra propia ciudad, vivir distintas experiencias de forma mucho más consciente, sin utilizar dispositivos externos. Y hablando del grado de libertad antes mencionado, las DAOs, por ejemplo. Esto creo que es algo muy importante dentro de los metaversos. ¿Qué grado de libertad deberíamos tener? Es algo a debatir realmente. Sí. Bien, yo esto he tenido bastantes debates con mucha comunidad y es que están las personas
que hacen una visión de las DAO como algo muy extremo, ¿no? La DAO es una organización descentralizada que pertenece a la comunidad y que permite tomar las decisiones. Pues sería algo así como un grupo de accionistas que votan para que algo se apruebe o no. Claro, yo les ponía en escena determinados casos y decía, bueno, si un grupo de personas es lo suficientemente fuerte y posee tanta toma de decisión que puede aprobar lo que les dé la gana, ya deja de ser una DAO, porque el resto de usuarios no tienen nada que hacer por mucho que vote. Entonces, la DAO para mí debe ser equitativa, debe de estar distribuida totalmente entre todos los usuarios y además nos debe proporcionar la seguridad de que no se van a tomar decisiones inequívocas. Lógicamente, hay opciones muy básicas, ¿no? Como, oye, esto va a ser en qué gráficos se va a desarrollar este proyecto, en low poly o en hiperrealista. Bueno, eso es algo quizá menos trascendental, pero ¿y si yo simplemente por fastidiar, ¿no? Digo, bueno, ¿y si creo un museo dedicado no sé, a la violencia, a las guerras, a determinados tintes religiosos o políticos? Esto quizá ya sea algo que incluso el apartado legal debería de entrar a regular. Entonces, ¿las DAO para mí deben existir? Sí, pero con limitaciones, con determinadas limitaciones, porque lo que no se puede hacer es pretender que estas DAO sean como el salvaje oeste donde todo vale. Porque cualquier persona podría entrar a ese proyecto virtual y visionar determinado contenido prohibido o ilegal. Y por supuesto esto los propios desarrolladores no deberían de permitirlo. Ya ha ocurrido. Hay un proyecto llamado Shivaverse, en el cual un usuario dibujó una esvástica comprando propiedades virtuales y con esa compra pues se vislumbraba a través de las propiedades adquiridas mediante un color la esvástica. Aquí tomaron cartas en el asunto los propios desarrolladores y simplemente, como estaba integrado en blockchain, recogieron la cartera virtual, la cartera en blockchain, la wallet, desde la cual se había adquirido estas propiedades y se había dibujado esa señal y directamente bloquearon la cuenta de acceso, eliminando así la señal. Entonces, claro, hay determinadas cosas que sí necesitan regulación. Hay mucha gente que no es partidaria de la regulación en el metaverso. Yo también, es cierto que no me gusta que la regulación, que el Estado, que los gobiernos regulen determinadas cosas del ecosistema, pero porque no fomentan la evolución tecnológica, sino más bien la frenan. Muchas veces por desconocimiento, porque no carecen de los conocimientos necesarios para saber que determinadas acciones impiden la evolución tecnológica. Pero hay otras, más, digámoslo así, humanas, en las que sí deben de entrar a regular porque se pueden cometer determinados actos ilegales. Pero esto ha ocurrido también siempre en los videojuegos. Yo, como te he dicho, llevo jugando años y años y cuando se cometían, por ejemplo, faltas de insultos o de racismo, tú podías reportar a ese usuario y los administradores que gestionan el videojuego acuden a ti, abres una consulta, explicas el caso y se toman medidas contra ese usuario. Muchas veces medidas leves como banear que es sacar al jugador de la plataforma durante unos días, unos meses o de forma permanente, y si el caso llega a ser algo muy, muy grave, se pueden tomar ya medidas legales de mucho más peso. John, me gustaría que me cuentes los proyectos que se están desarrollando ahora y qué players tenemos. Bueno, esto es algo complejo. Los proyectos que más se escuchan a día de hoy en España, digámoslo así, son Decentraland y The Sandbox. Son los dos proyectos por excelencia donde las marcas más han aterrizado. Yo esto ya lo contaba a un youtuber hace poco en una entrevista que tuve y el resultado es que las marcas no se sitúan en estos proyectos porque crean que estos vayan a ser el futuro directamente. Son como Second Life en su día. También aterrizaron muchas marcas y hoy en día Second Life no tiene usuarios, no tiene futuro. Pero como son los proyectos que actualmente más se habla de ellos, las marcas optan por utilizar ese método de estrategia, es invertir una ínfima cantidad de dinero o a veces ni eso, a veces las propias plataformas te otorgan una land, una tierra en la que poder construir tu marca simplemente por decir que esa marca está en nuestro proyecto. Eso lo que hace es atraer a otras marcas
hay esa doble, ¿no? O ellos lo adquieren o les regalan esa LAN para que vengan. Y eso lo hacen básicamente para posicionar la marca también digitalmente y posicionarse con las nuevas generaciones. Al final tenemos que pensar que el niño de hoy que juega a consolas es nuestro cliente potencial del mañana, y si queremos que nuestra marca tenga una viabilidad a medio o largo plazo, tenemos ya que construir esa necesidad en el niño, esa necesidad directamente en el niño. A muchas personas les puede parecer poco ético, poco moral incluso, pero es así. Es así. Y en videojuegos como Fortnite, que nombraba antes, se situó la isla de MediaMarkt. MediaMarkt ya sabemos que es una empresa que se dedica especialmente a tecnología, ¿no? Vende cámaras, ordenadores, de todo. ¿Y qué hicieron? Pues construyeron una isla. Y en esa isla podías tener retos, saltar obstáculos, pero también visualizar la marca. Eso lo que hace es que si el día de mañana el niño que está jugando se quiere comprar un ordenador, le diga al padre: papá, llévame a MediaMarkt y cómprame un ordenador. Porque no está viendo otra tienda, está viendo MediaMarkt. Lo mismo en Decentraland y en The Sandbox. Se pueden establecer marcas como JP Morgan, como el banco, y al día de mañana, si eso los niños lo ven, pueden decidir abrir una cuenta en determinada empresa o a la hora de establecer tu propia inmobiliaria virtual. También hay una inmobiliaria virtual española en Decentraland. ¿Qué nos permite eso? Pues nos permite darle una vuelta de tuerca a plataformas como Idealista, Fotocasa. Tú entras en estas web y visualizas fotos de las casas y los pisos. Sin embargo, en Decentraland tú puedes acceder con tu avatar y ver el propio piso desde dentro con un avatar en 3 dimensiones. Entonces la perspectiva cambia. ¿Por qué? Pues porque es mucho más inmersivo y además está un poco, digámoslo así, gamificado. Es más entretenido, más divertido en determinada forma. Y estas empresas inmobiliarias han conseguido vender pisos. De esa forma digital, conseguir vender pisos físicos o incluso vender esas propias propiedades digitales que se han construido, casas o edificios, como pisos digitales. Se vendieron además por una burrada de dinero chalés con determinado furniture, con determinado contenido, pues piscinas, coches, todo digital. Todo digital. Las marcas de coches están muy potentes en el metaverso. Volkswagen, Porsche, Corvette, venden, por ejemplo, Corvette. Corvette lanzó una unidad limitada de un vehículo construido en sus instalaciones con un color determinado y se vendía como un NFT al mejor postor. Y obtenías un coche físico no fabricado más. ¿Qué te da eso? Te da primero autenticidad, propiedad y exclusividad, porque fabrican un único vehículo y te lo otorgan también en formato NFT, teniendo una propiedad digital del mismo, que el día de mañana puedes vender quizá junto al vehículo y adquiere mucho más valor. ¿Por qué? Porque lo tengo físico, pero también lo tengo digital y lo puedo disfrutar en algunas plataformas y nadie más lo puede disfrutar de forma digital, porque solo lo poseo yo. Entonces, tendríamos estas dos plataformas, como digo, así en rasgos generales. Hay muchas más. Algunas únicamente como realidad virtual, otras como realidad aumentada, como por ejemplo OVR o Over, que se llama ahora, ¿no? Nos permite visualizar contenido de realidad aumentada, nos permite que si estamos, por ejemplo, aquí en CEIN, poder establecer digitalmente un contenido fuera de las puertas donde, no sé, pongamos un panel publicitario con los distintos eventos, con las distintas fechas. Si bien no lo tengo dentro del edificio, no puedo acceder, puedo abrir mi móvil y puedo visualizar el contenido y ahí va, el día 26 tengo esto, el 28 tengo esto, el 2 de diciembre tengo lo otro. Entonces nos permite hacer ese tipo de experiencias u otras mucho más instructivas. O generar un avatar que me explique qué es esto de CEIN. Porque yo me puedo acercar a CEIN y digo, oye, ¿esto qué es? Me puedo entrar en el buscador de Google y puedo leer, pero un avatar me lo puede mostrar, me lo puede interactuar, me puede enseñar contenido, y es mucho más simple, porque es el avatar el que te guía. No te tienes que guiar tú a través de una página web, a ver, es aquí, es allá, ¿dónde es esto? El avatar te guía y te proporciona opciones que sean o puedan ser de tu interés y tú seleccionas la opción que más te gusta. Entonces es un poco esa interacción la que nos puede permitir estos metaversos que tenemos ahora. Hay muchos más. Puede haber seguramente más de 100, más de 150 proyectos actualmente incluso en desarrollo. La mayoría están en desarrollo.
Otros están desarrollados pero suenan menos o están muy verdes y la gente y las empresas no acceden a ellos porque no se puede palpar, ¿eh? Luego tendríamos también, por ejemplo, el proyecto de Outer Ring. Outer Ring es un proyecto creado aquí en Navarra, además por mi buen amigo Daniel Valdés, tienen las oficinas aquí en Tajonar. Estos no han creado un proyecto de metaverso donde tú accedas con realidad virtual, al menos por ahora, pero han creado un videojuego que al final es un entorno gamificado. Un videojuego siempre ha tenido éxito. Muchas personas pueden acceder, además, frictionless, es decir, que es mucho más simple acceder que a un metaverso. ¿Por qué? Porque los metaversos actuales, especialmente los integrados en blockchain, tienes que conectar tu cartera de tu wallet digital, de criptomonedas, por si luego quieres hacer compras digitales, etcétera, etcétera. Entonces, esa tecnología o esos procesos o procedimientos no todo el mundo los conoce y resultan a veces, pues, lo que digo, mucho más complicado. Entonces, mucha gente desiste de entrar. Sin embargo, en un videojuego basta con introducir usuario y contraseña y ya accedes al entorno. Dentro de Outer Ring hay también marcas. Se han introducido marcas como, por ejemplo, Team Heretics. Sí, el Baskonia, que también está. Team Heretics, Baskonia. Y estos, por ejemplo, van a proporcionar experiencias dentro del entorno de juego a los distintos usuarios. Y también, por ejemplo, vas a poder obtener esas prendas digitales. Me puedo comprar un polo o un jersey de Team Heretics en mi vida real porque me encanta el equipo de eSports y también lo puedo llevar en mi avatar dentro de Outer Ring. Pero Outer Ring no se ha quedado ahí. Nexio Labs, ¿vale?, que es quien dirige todo ese tipo de proyectos, van mucho más allá, han crecido, tienen como más... Hoy he hablado con Daniel Valdés, tienen mucho más de 100 empleados, han crecido exponencialmente de forma muy grande y están tocando diversos tipos, no se han limitado a Outer Ring, sino que están desarrollando otro tipo de proyectos y los que vendrán. Entonces, claro, esto también ha generado mucho empleo, también en Navarra, y no solo en Navarra, porque también tienen equipos descentralizados trabajando por muchas distintas zonas, no solo de España. Entonces esto proporciona riqueza, proporciona trabajo, proporciona evolución y sobre todo, yo que vengo del mundo de los videojuegos, proporciona una vuelta de tuerca a los que hemos estado siempre jugando para gastar. Ahora podemos jugar, podemos gastar, podemos invertir y podemos ganar. Esto es una cosa ya más bidireccional, ¿no? El propio juego también interactúa conmigo y me afecta a mi economía personal, pero no solo en negativo, también en positivo. Los gamers, muchos han sido reacios a que se ponga este tipo de economía dentro del juego. Sí, esto es debido a que el gamer más puro, el más puritano, dice que el videojuego es para entretenerse. Y esto, los videojuegos en blockchain, lo que han dado a pensar a todos los jugadores es: yo juego para divertirme, no para hacer dinero, porque entonces se convierte en un trabajo. Entonces, por eso son reacios no solo a los videojuegos integrados en blockchain con una economía interna quizá, sino también a los NFTs, a las colecciones de NFTs, a los videojuegos llamados play to earn, ¿no? Juega para ganar. Al final es como que ya no es solo entretenimiento, es también tengo que invertir y tengo que ganar, y si no perderé dinero, o ya es un poco más, quizá no gamificado al 100%, sino también tiene una parte laboral. ¿Por qué? Pues porque muchas personas se han dedicado directamente a vivir jugando. Que a día de hoy, ojo, también se vive jugando. Los jugadores de eSports compiten con determinados equipos en videojuegos para ganar dinero. Son buenos jugadores y compiten para ganar dinero. Es su forma de vida. Pero en este caso, cualquier persona, sin necesidad de ser un profesional, podría ganar o perder dinero. Sí, es una buena forma de acercarse a este mundo. Eso es. Te quería preguntar sobre Meta, quizá uno de los proyectos que más se ha hablado, que más titulares ha tenido ahora de manera negativa. Me gustaría que me contaras un poco cómo valoras este proyecto y si nos puedes explicar qué está pasando realmente. Sí. Bueno, yo esto también lo comenté en la entrevista con este chico, youtuber, y está mal visto. Mark Zuckerberg está mal visto desde el momento en el que ha tenido juicios por el simple hecho de atentar contra la privacidad del usuario. Pero es cierto que está haciendo muchas cosas.
buenas y malas. Tiene mucho dinero, gestiona muchas redes sociales, por lo que tiene mucho donde atraer usuarios de forma masiva. Ha perdido en torno a 20.000 millones de dólares en el año 2021, una gran pérdida. Y eso los accionistas lo han notado, ha repercutido y le han reclamado a Mark, oye, para esto del metaverso, para Reality Labs, estamos perdiendo dinero, las acciones están bajando. Pero él tiene una visión mucho más ambiciosa y futurista. Al final, compañías como Amazon han pasado años perdiendo dinero antes de generar beneficios. Correcto. Toda innovación requiere de una inversión o incluso una pérdida durante cierto tiempo antes de que eso explote, ¿no? Y tenga realmente una repercusión positiva en la que la gente se dé cuenta que es necesario. Esto le ha pasado a Meta. Ha creado un entorno que se llama Horizon Worlds y, bueno, no ha sido quizá lo esperado por muchas personas. Hay proyectos actuales desarrollados por compañías indie con menos dinero que quizás son mucho más atractivas a la hora de entrar. Entonces, lo que ha desarrollado Mark es como muy poco para lo que debería haber hecho. Se esperaba más de ellos. Es como cuando una gran compañía de videojuegos desarrollan un videojuego y no están a la altura. Pues la gente lo dice. Esto no está a la altura. Y eso es lo que han pensado con Horizon Worlds. Pero solo el proyecto de Meta como Horizon Worlds no hay que verlo. Meta desarrolla otro tipo de tecnologías como inteligencia artificial, numerosas herramientas. Como comentaba antes, tienen una herramienta que puede suponer un cambio y es la traducción simultánea y sincronizada de más de 200 idiomas, entre los cuales se incluyen idiomas de España, catalán y euskera. Yo, por ejemplo, no hablo euskera, pero quizá me gustaría entenderme con una persona que me habla en euskera y también al revés, sin cambiar mi idioma, ¿no? Y esta tecnología que ha desarrollado el inteligencia artificial nos va a permitir que tú me hables en euskera, yo te hable en castellano y nos entendamos mutuamente porque va a haber un traductor simultáneo e instantáneo. Eso, a día de hoy, o lo hacemos con un traductor de Google o cualquier traductor de navegador, o lo hacemos con una persona, una tercera persona que nos traduzca aquí, ¿no?, lo que estamos diciendo cada uno. Esto, bueno, puede quitar incluso trabajos, ¿no? Puede quitar trabajos de traductores. Esto puede quitar muchos trabajos. Pero también es cierto que nos globaliza mucho más. Y el tema de globalizar nuestros idiomas puede también suponer muchas ideas de negocio. Al final, el que yo me pueda comunicar con una empresa china, una empresa japonesa, en mi propio idioma, directamente me abre un abanico de posibilidades inmenso. Porque muchas veces por la carencia de no saber ruso, de no saber chino, de no saber japonés, directamente no te pones en contacto con la otra empresa. Te limita laboralmente, te limita la comunicación. Efectivamente. Vale. En el anterior podcast estuvimos con Ignacio Ferrer Bosón. Tú formas parte de la Blockchain Arbitrary Society. Así es. Y te deja una pregunta relacionada con el mundo de Meta. Ignacio nos preguntaba si crees que el mundo actual se dirige a lo que Mark Zuckerberg veía en su momento, a que viviríamos casi en el metaverso y que lo utilizaríamos como utilizamos ahora mismo el móvil, las redes sociales, etc. ¿Tú cómo lo ves? Bien. Yo siempre he ejemplificado esto con películas. Y al final la película más extrema que podemos tener es Matrix. En Matrix la humanidad está acabándose y la gente se conecta, hay máquinas que conviven con ellos y se conectan, ¿no?, a un mundo virtual y parece que debemos de estar conectados para vivir esa vida que queremos, ¿no? Y mucha gente no quiere salir de esa vida, es lo que explicábamos un poco antes. Yo creo que la sociedad, el ser humano, es destructivo, es así. Hay un planeta con determinados recursos y no son ilimitados. Ya sabemos que antes, hace décadas, podías ir al nacedero de Urederra libremente, sin restricciones. Hoy no. Hoy está limitado, tienes que pedir cita. La selva de Irati, lo mismo. Tienes que pedir cita. ¿Por qué? Porque el ser humano destruye. Y esto no es cosa de ahora ni de antes. Va a ser siempre así. Entonces puede llegar un futuro similar a Mad Max, ¿no?, donde todo sea post-apocalíptico. Un mundo distópico tipo Ready Player One. Exactamente, por contaminación atmosférica, por eliminación de recursos naturales, por extinción de especies, y que nos hagan, pues, oye, vivir otras experiencias porque nuestra vida real es muy pobre, o puede ser muy pobre. Entonces, quizá incluso lleguemos a estar tan limitados que esa pueda ser la única opción de ingresar a determinados sitios o de acceder a nuestro trabajo.
quizá tengamos un trabajo mucho más deslocalizado en el futuro, que es lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? La deslocalización de los trabajos, trabajar desde casa. Eso se ha mantenido después de la pandemia en muchas empresas, ¿eh? Entonces, puede ser que el día de mañana estemos gobernados, como estamos hoy, por el móvil, que al final hace años lo utilizabas para llamadas y un SMS, y hoy se utiliza para todo, para contar mi vida a los demás, para escribir, para cantar, para bailar, para subir vídeos y que la gente vea todo lo que hago en mi vida, ¿no? Yo creo que sí, que puede llegar a ser una condena, pero también puede abrirnos a posibilidades. Entonces, no es todo malo. Yo creo que la tecnología, además, está hecha para adaptarse al cambio y que no debemos de ver el metaverso como algo que nos aísle y nos vaya a eliminar como sociedad, sino más bien a que nos vaya a abrir otras oportunidades también de sociabilizar, ¿eh? Cualquier aplicación, antes no podías conocer a una persona de Cádiz si no te ibas a Cádiz, pero hoy en día con aplicaciones de citas, por ejemplo, puedes, ¿no?, conocer a una persona de Cádiz. Pues esto es lo mismo. El día de mañana podré conocer a una persona en China y puede ser una persona súper interesante, un empresario, un chico, una chica, puede ser, o sea, las posibilidades son inmensas. Entonces, ¿el metaverso será necesario en el futuro? Para mí sí, de una o de otra forma. Por supuesto que esto se transformará y quizá lo que hoy hablamos dentro de 10 años sea totalmente distinto, pero esto es avanzar y no podemos quedarnos frenados en vamos a volver a la rueda de madera, porque la sociedad está desapareciendo y ya no jugamos a las canicas. ¿Crees que lo veremos a un corto plazo, medio plazo? ¿Y qué crees que es necesario para acelerar un poco el uso de metaversos y a la vez el de la blockchain? Porque van los dos derivados. Bien, esto es tan simple como que debe haber un cambio generacional completo, una digitalización humana. Al final, yo tengo compañeros de mi misma edad que lo justo saben tocar un móvil. Entonces, tú imagínate, de ahí para arriba, incluyendo la tercera edad, no sabe lo que es la realidad virtual. A veces no saben ni tienen un móvil. Entonces, los niños ya han empezado a quitar un poco los libros y ya estudian con tablets, con ordenadores portátiles, con los móviles desde que son pequeños. Esa generación ya va a ser la que va a barrer el resto de generaciones cuando sean mayores, y yo creo que esos sí que lo verán. ¿Lo veremos nosotros, los que estamos ahí un poco entre medias? Pues quizá, no lo sé si en una etapa más adulta o una etapa más anciana, pero yo creo que sí, porque además estas tecnologías, cuando avanzan, al principio son un poco lentas, pero en cuanto se pone un enfoque global en ese tipo de tecnología y en ese interés por parte de las empresas, por parte de los gobiernos, de los estados, se invierte mucho más dinero y se busca esa innovación, esa investigación y esa aplicación lo más inmediatamente posible. ¿Qué consejo le darías a emprendedores tecnológicos digitales que, por ejemplo, aquí en SEIN tenemos aceleradoras, tenemos proyectos de scale-up, respecto al metaverso? Bueno, al final, siendo además emprendedores digitales, ya conocerán medios digitales. Lo que pasa es que imagino que estarán anclados todavía a la web, a las redes sociales. Correcto. Y bueno, un poco eso, ¿no?, a YouTube, a sacar vídeos. Y el metaverso es un poco el siguiente paso. Y es el paso para mí más importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las redes sociales, muchas de ellas tienen limitación geográfica. Y sin embargo, en los proyectos de metaverso no. Hay muchas historias en cuanto a latencia, ¿no? Yo puedo estar aquí y vivirlo a una muy sincronizado, pero quizás si estoy con una persona de China, depende de dónde estén los servidores, pues a él puede que le vaya más lento o quizá no nos encontremos. Pero sí que siento que el metaverso nos puede globalizar y atraer a otro tipo de público o cliente. Y además, mucho más interesado si somos innovadores digitales o nos dedicamos a medios digitales, porque ya sabemos que esas personas están preparadas para entender lo que nosotros tenemos que contar. Perfecto. Te voy a pedir que le dejes una pregunta a Iñaki Larraya con su proyecto Empathivity, que busca tokenizar sobre todo la innovación. Tokenizar la innovación. Sí, procesos de innovación dentro de empresa y fuera también de ella. Crear como un ecosistema tokenizado. Es un poco su proyecto. Bueno, pues me gustaría saber qué diferencia habría entre tokenizar esos proyectos o hacer una inversión típica con dinero fiduciario. ¿Cuáles son esas diferencias y esos beneficios, ventajas y desventajas que nos proporciona el invertir de una forma y el invertir o tokenizar de otra? Perfecto, yo muchísimas gracias por estar en el podcast. A ti. Y nada, seguiremos dentro de la comunidad MetaTalent. Perfecto.